De mis papás solo puedo recordar un papá muy ausente, muchas mentiras, con una doble vida, con un segundo matrimonio en Chile y nosotros viviendo en Argentina. Y de mamá, una mamá muy luchadora, muy trabajadora, no presente, pero ahí estuvo mi abuela, que es la persona que nos cuidaba. Solange Tovar de Argentina llegó a la juventud buscando lo que siempre anheló, el amor de una familia propia. Así que a temprana edad decidió buscar la forma de llenar el vacío de amor que había en ella. Buscando también esta paternidad, me casó muy joven y bueno, de ahí viene toda una historia de quiebres emocionales. ¿Me podés explicar para qué te dejo plata? Un matrimonio fallido que dura 7 meses. Violencia intrafamiliar que no entendía lo que significaba en ese momento. Te quiebra como mujer, te quiebra como persona y te transgrede la emoción porque te sientes poco valorada. Así que con el deseo de establecer su propia familia, Solange continuaba en su búsqueda. Tengo esta segunda relación donde no me caso, sino más bien es mi pareja. Y bueno, me vuelvo a ilusionar y vivo esta larga relación de 6 años, pero en el camino viene esta infidelidad. Y eso sí ya me termina por quebrar. Cuando una persona te engaña, te sientes como que tú eres el problema, que a ti te falta algo, quizás físicamente, emocionalmente, te sientes rechazada. Y una vez más, Solange queda sola y desilusionada, con un hijo que dependía de ella. Así que buscó apoyo en sus amistades, sin imaginar hacia dónde la llevaría ese camino. Y vengo derrumbada y además a enfrentar la familia. Un segundo fracaso, un segundo quiebre, un segundo dolor y diferente porque ahora había un hijo, ¿cierto?, de por medio. Me volví muy vulnerable. Una amiga que, bueno, le gustaba el mismo sexo y esta amiga me empieza a hacer mi contención. Y cuando empezó a pasar el tiempo, me vi involucrada en una relación con una mujer y entendí en ese momento que ese vacío que tenía o que sentía como mujer lo estaba llenando esta persona. Porque estaba herida, no sabía cómo resolver en ese punto de mi vida o como mujer esa emoción hacia el género masculino. Y bueno, y ahí ingreso a este mundo tan distinto. Y es allí donde Solange toma una decisión que marcaría su vida: irse a vivir con su pareja y sumergirse a fondo en el nuevo estilo de vida que había escogido. Educo a mi niño acompañada de esta mujer y empiezo a vivir esta vida. Bueno, en Chile se hizo visible, bastante visible, porque creé espacios donde ayudábamos a estas mamás con hijos. Entonces me hago pública por eso, porque era joven, profesional, microempresaria en ese tiempo y que además tenía un dialecto para conversar de cualquier tema, en cualquier lugar y con una familia quizá poco tradicional. Entonces me hago visible porque era un estereotipo que podía vender, ¿no? Durante años ella pensó que había construido una familia y hasta llegó a ser un referente público del movimiento LGTB. Pero una vez más, la desilusión tocó a su puerta. Duró muchos años porque criamos a Felipe, pero me envuelvo en esto de nuevamente los golpes, las mentiras, los engaños, la promiscuidad que se vive en ese tipo de relaciones y entonces termino peor. Termino mi relación con mi pareja de ese entonces, sigo en el activismo y sigo teniendo relaciones con otras personas y además más visible. Entonces entro a una etapa de mi vida que fue bastante tóxica, donde la promiscuidad está al día a día. Me consumo mucho en el tema del alcohol, las fiestas, las visitas en los casinos. Y entonces mi vida se vuelve más vacía, más vacía, más vacía y relaciones que no duraban, que no trascendían. Todos sus años de activismo, sumados a su vida desenfrenada, solo habían dejado en Solange dolor y una gran frustración. Caigo en una depresión bastante fuerte.
me estaba muriendo en vida, teniéndolo todo, haciéndolo todo, pero estaba totalmente muerta por dentro. A mí nada me hacía feliz, nada. Ni siquiera ya ver a mi hijo como crecía, de lo hermoso que se había convertido. Ahí vienen los pensamientos como destructivos. Lo tenía todo, pero sin embargo yo miraba el mar y decía, ¿para qué estoy viva? ¿O para qué sigo? Siempre miraba y pensaba que me podía lanzar del 8º piso y se acababa todo. Pero había otra víctima más que era fuertemente afectada por la crisis de Solange. Pero en este mismo proceso que yo estaba sintiendo esta angustia, esta pena constante, profunda, mi hijo empieza a sufrir crisis de pánico. Creo que eso me hace clic. Dije, aquí algo está pasando. La enfermedad de su hijo la obligó a hacer un alto. Solange deja atrás el activismo y parte a Estados Unidos buscando tiempo a solas con el joven, sin sospechar que ese viaje le abriría un capítulo inesperado en su vida. Terminé siendo enviada por mi madre a la casa de mi madrina, que estaba enferma, que estaba con un cáncer terminal. Yo tenía las posibilidades en ese momento de ayudar. Y fue para mí una misión. Y empiezo a vivir ayudando a mi madrina en un hospital constantemente para ayudarla y a frecuentar una cafetería. Un café de $2.35 fue la circunstancia para que una mujer se acercara y me hablara de Dios. Preciosa. ¿Estás bien? Expresó con su rostro. Sus ojos tenían un brillo y me relató su experiencia con Dios. Sí, llegué. Y esa experiencia, ese testimonio, fue lo que me llegó al corazón, siempre digo, a la fibra del ser humano. Y ella dijo, Dios es el Dios transformador de vida. Y si tú le aceptas, Él transforma tu vida. También va a transformar tu vida. Vivo esta conversación, sabía que había que orar. Creo que con mis palabras dije, Señor, yo entrego mi vida a lo que tú quieras hacer de mí. Si tú eres real y lo que dice esta mujer es real, entonces yo quiero que tú cambies mi vida. Ahora. Y yo entendí al instante que lo que estaba pasando era una transformación. Solange vivió una experiencia tan profunda con Dios que su cambio fue radical. El día que yo tuve esa oración, nunca más dije una mala palabra, nunca más fumé un cigarrillo, nunca más viví una copa de alcohol. Cambia totalmente mi grupo de amigos, totalmente. No frecuento nunca más lugares que me llevaran a algo desenfrenado, sino más bien tomo decisiones radicales. Me cambio de ciudad, me cambio de casa, en esta nueva vida, en este nuevo periodo. Ese odio y ese dolor hacia estas parejas, ¿verdad? Hombres y mujeres que pude experimentar, se sana. Y perdonamos. Y de verdad que lo hacemos. Y cuando perdonamos, viene la paz. Su experiencia quedó plasmada en un libro titulado El viaje que transformó mi vida y deja un mensaje especial para aquellas mujeres envueltas en el mismo estilo de vida que ella ha logrado superar. Y invitarles a eso, a conocer a Cristo. Cuando pienso en mi identidad, siento que Dios primero restauró mi identidad sexual. Por esa área empezamos. Y al restaurar mi identidad sexual, restaura no solamente mi identidad como mujer, sino como hija. Y entendí lo que era la identidad en Cristo. Si Cristo no hubiera llegado a mi vida, creo que me hubiera quitado la vida.